Muy bien, buenos días con todos. A ver, vamos a ampliar esta parte. Vamos a continuar con el tema de albañilería estructural. Hemos ido conversando las otras oportunidades sobre algunos sistemas constructivos. De igual forma, dejamos algunos trabajos encargados. Vamos ya a dirigirnos un poquito más enfocados al tema. Y vamos a conversar el día de hoy. Vamos a abordar diversos temas y empezamos con los tipos de albañilería y especificaciones reglamentarias. Y nos comenta que hay dos tipos. Eh, que se puede clasificar por la función estructural o por la distribución del refuerzo. Dentro de la clasificación por la función estructural, nos comenta que los muros no portantes eh, son los que no reciben carga vertical. En este caso estamos conversando sobre cómo los podemos clasificar a los muros estructurales según la función que cumplen dentro de una edificación. Y en este caso nos comenta que los muros llamados o denominados portantes o no portantes los podemos ver como los muros no portantes son los que reciben carga, son los que no reciben carga vertical, como por ejemplo los cercos, los parapetos, los tabiques. Dentro del análisis que cada uno de nosotros ha hecho, es poder, y seguramente en algunas otras oportunidades han podido revisar la importancia de eh, incluir o de no despreciar los elementos no estructurales dentro de un análisis estructural, eh, dado que se puede entender de que si no son elementos estructurales no deberían afectar a una edificación. Sin embargo, sí afectan. Si bien no son, como su nombre lo dice, no son elementos estructurales, porque no reciben ninguna carga vertical. Sin embargo, en un movimiento sísmico sí van a estar involucrados dentro del mismo. Dice que estos muros deben diseñarse básicamente ante cargas perpendiculares a su plano, originadas por el viento, sismos u otras cargas de empuje, mientras que los cercos son empleados como elementos de cierre en los linderos de una edificación o en algunos casos en un terreno. Los tabiques son utilizados como elementos divisorios de ambientes en los edificios, en tanto que los parapetos son usados como barandas de escaleras, cerramientos, azoteas o en algunos otros casos. Así que en nuestro medio los tabiques son generalmente hechos de albañilería. En efecto, nosotros dentro de la idiosincrasia que tenemos, nuestros sistemas constructivos están diseñados que las tabiquerías aún se mantiene la idea de desarrollarlos mediante la albañilería. Existen más, sí, pero aún sigue siendo la forma predominante. Esto se debe a algunas propiedades térmicas, acústicas e incombustibles de la albañilería. En efecto, podemos encontrar diversos sistemas, diversos materiales. Sin embargo, aún sigue siendo el sistema y el material el aún predominante, por lo que comenta aquí. En principio, por la mano de obra más difuminada, eh, por la accesibilidad del material, por las propiedades térmicas, en cuanto a una comparación de una ponderación de costo-beneficio en relación al confort que brinda estas tabiquerías, sigue siendo el sistema que aún predomina por las propiedades térmicas y acústicas. ¿Se pueden lograr con otros sistemas? Sí se pueden lograr, pero esto lo encarece
y aún no conserva la resistencia o las propiedades que nos sigue garantizando la albañilería e incombustible de la albañilería. Por lo general, en estos elementos se emplean morteras de baja calidad. Un segundo. Perdón. Me dice que... Listo. Perdón. Entonces estábamos conversando que aún se siguen utilizando y que por lo general en estos elementos se emplean morteros de baja calidad y ladrillos tubulares, perforaciones paralelas en las caras de asentados denominados pandereta, cuya finalidad es aligerar el peso del edificio, eh, buscando reducir las cargas verticales, conservando las propiedades que tiene. Eso es lo que busca justamente la tebiquería. Eh, a diferencia de los muros importantes, que nos comente que son los que se emplean como elementos estructurales de un edificio. Estos muros están sujetos a todo tipo de solicitación, tanto contenida en un plano como perpendicular, o un plano tanto vertical como lateral, y tanto permanente como eventual. A diferencia de los muros no portantes, como ya los conocemos, los muros portantes sí van a participar dentro del análisis sísmico que se vaya a desarrollar y obviamente van a colaborar dentro de un movimiento sísmico. Hemos conversado que en la primera instancia lo clasificábamos según la función estructural y lo podíamos denominar como muros no portantes y como muros portantes. Y también podíamos denominarlo según la distribución de refuerzo. Y según la distribución de refuerzo podíamos tomarlo como muros no reforzados o de albañilería simple o como muros reforzados armados, laminares y confinados. Y, y dentro de la clasificación, como ya comentábamos, por la distribución de refuerzo, están los muros no reforzados o de albañilería simple o los muros reforzados armados, laminares y confinados. Y como los muros no reforzados de albañilería simple, nos comenta que son aquellos muros que carecen de refuerzo o que, o que teniéndolo no cumplen con las especificaciones mínimas reglamentarias que deben tener todo muro reforzado. Y nos comenta que según la norma E070, su uso está limitado a construcciones de un solo piso. Sin embargo, en Lima existen muchos edificios antiguos de albañilería no reforzada, incluso de 5 pisos, pero ubicados sobre suelos de buena calidad y con una alta densidad de muros en sus dos direcciones, razón por la cual estos sistemas se comportan elásticamente ante los terremotos ocurridos, por ejemplo, en los años 1966, 1970 y 1974. Nos comenta que según el espesor efectivo del muro se puede definir eh, como un espesor bruto, descontando los acabados, que en lo posible desprendiendo el tarjeo producto de las vibraciones sísmicas, las gruñas u otras indentaciones, de acuerdo a la norma E070, el espesor efectivo mínimo a emplear en los muros no reforzados debe ser, como vemos acá en la imagen,
T, que es el TRG, es igual. Comentábamos que debe ser T, que es igual a H sobre 20, donde H es la altura libre de piso-techo o altura de pandeo. Esta fórmula proviene de considerar posibles problemas de pandeo cuando los muros esbeltos se ven sujetos a cargas perpendiculares a su plano o a cargas verticales excéntricas. Como vemos en las imágenes, el espesor es efectivo de un muro que vendría a ser T. Nos comenta que aunque la norma ISO70 no lo indique, es preferible que estos sistemas no reforzados estén ubicados sobre suelos de buena calidad y que la albañilería, que es muy frágil ante los asentamientos diferenciales. Vamos a ver. Y en realidad la resistencia de corte y la rigidez en el plano de los muros no reforzados son comparables con las correspondientes a los muros reforzados, pero debido al carácter de falla frágil que tienen los muros no reforzados, por no existir refuerzos que controle el tamaño de las grietas. La norma adopta factores de seguridad para los muros no reforzados iguales al doble de lo correspondiente a los reforzados. Y ahí vemos las fuerzas cortantes admisibles. Ahora vamos a ver los muros reforzados. Estábamos viendo los muros no reforzados o el de albañilería simple que nos comentaba que podían ser construcciones limitadas a un piso o bajo ciertas características o condiciones del suelo podían darse o se podía haber visto edificaciones con mayor, eh, con mayor nivel, y esto dentro de la clasificación por distribución de refuerzos. En el caso anterior habíamos visto los tipos de la clasificación según su función estructural como muros no portantes y muros portantes. En este caso estábamos viendo según la distribución de refuerzos como muros no reforzados o de albañilería simple, y también podemos ver los muros reforzados. Y nos comenta que de acuerdo con la disposición de refuerzo, los muros se clasifican en muros armados, muros laminares y muros confinados. Y nos dice que según la norma E070, en todo muro reforzado puede emplearse un espesor efectivo igual a T, que es igual a H sobre 20, donde decíamos que T era el espesor efectivo del muro y H era la altura libre de piso a techo o altura de pandeo. Para una altura libre de H, que es 2.40 de piso a techo, se obtendría T, que es un espesor de muro, de 9 centímetros. Sin embargo, en las referencias que se pueden, sin embargo, el espesor efectivo mínimo igual a H sobre 20 a fin de evitar problemas de excentricidades accidentales por fallas de verticalidad del muro y para facilitar la colocación de refuerzo vertical y horizontal. Entonces nos da una proporción en cuanto a la altura de piso a techo y el espesor eh, o eh, el, el espesor efectivo del muro y la altura libre de piso a techo. Según los muros armados dentro de los muros reforzados, podemos decir que los muros armados se caracterizan por llevar el refuerzo en el interior de la albañilería. Este refuerzo es generalmente distribuido a lo largo de la altura del muro, refuerzo horizontal,
como de su longitud. Refuerzo vertical en ambos sentidos, en ambos ejes. Estos muros requieren de la fabricación de unidades especiales con alvéolos donde se pueda colocar el refuerzo vertical, en tanto que dependiendo del diámetro del refuerzo horizontal, este se coloca en los canales de unidad cuando el diámetro es mayor de 1/4 o en la junta horizontal cuando el diámetro es menor o igual a 1/4 de pulgada. El diámetro del refuerzo horizontal depende de la magnitud de la fuerza cortante que tiene que ser soportada integralmente por el acero. Y nos comenta que, de acuerdo a la norma ES370, todo muro armado debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Uno, que el recubrimiento de la armadura debe ser mayor a 1.5 veces el diámetro de la barra y no debe ser menor a 10 milímetros. El espesor del mortero en las juntas horizontales no debe ser menor al diámetro de la barra horizontal alojada en la junta más de 6 milímetros. El diámetro o dimensión mínima de los alvéolos debe ser 5 centímetros por cada barra vertical o 4 veces el diámetro de la barra por el número de las barras alojadas en el alvéolo. La cuantía mínima, la cantidad de acero de los refuerzos debe ser 0.015, no menos de 2/3 del refuerzo total, de repartirse horizontalmente eh, en todos los bordes del muro y en las intersecciones de los muros ortogonales debe colocarse el refuerzo especificado en la norma, además de en los bordes de todas las aberturas que excedan los 60 centímetros se colocan dos fierros de 3/8 o es equivalente a un fierro de media pulgada. Vamos. Nos comenta que en algunos aspectos interesantes de algunas normas internacionales relacionadas con los refuerzos de los muros armados, que no están especificadas en la E070, nos dice que el refuerzo horizontal debe ser continuo en toda la longitud del muro y anclado en sus extremos, que el espaciamiento máximo de refuerzo vertical o horizontal debe ser 90 centímetros o a veces el espesor del muro. Por lo general, en cada extremo del muro, cada 3 metros y en las intersecciones ortogonales de los muros debe colocarse un fierro de 3/8 o dos alvéolos consecutivos, una barra en cada alvéolo. La cuantía de refuerzo debe ser como mínimo 0.02, en nuestro caso es 0.015 y ninguna de las dos cuantías debe ser menor a 0.007. En nuestro caso, la cuantía mínima es 0.005. Eh, y justamente empezamos a notar que las cuantías mínimas, que es 0.02 y 0.007, no solo las señalan las normas, en este caso una mexicana, sino también la norteamericana, la chilena y la nueva zelandía. Adicionalmente a estas normas se especifica llenar todos los alvéolos que contengan un nuevo refuerzo vertical y utilizar como longitud de traslape 60 veces el diámetro de la barra, existiendo una mayor experiencia sobre refuerzos armados en el extranjero y se recomienda tomar 0.01 como cuantía mínima de refuerzo horizontal o vertical, llenando con Groot todos los alvéolos de los bloques en previsión de fallas frágiles por concentración de esfuerzos, de compresión y que se generan en los bloques vacíos.
Vamos a continuar la siguiente con los muros laminar o muro sándwich la, dentro de los muros armados como parte de los muros reforzados.